Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Cain. La sombra de la serpiente. De Rick Riordan. 17. Sadie. La casa de Brooklyn va a la guerra. La mente dejará atrás la tierra de los demonios. Sí, Carter, lo digo muy en serio. Al fin y al cabo, mi visita al lugar había sido todo un éxito. Había rescatado a Sia y a mi hermano de aquel espantoso fantasma, Sedne. Había atrapado la sombra de la serpiente. Había presenciado la carga de la brigada de viejos en toda su gloria y, sobre todo, me había reunido con Bess. ¿Por qué no iba a tener buenos recuerdos de ese sitio? A lo mejor, algún día hasta iba allí de vacaciones, podía alquilar una cabaña en primera línea del mar del caos. ¿Por qué no? La actividad frenética también había servido para distraerme de pensamientos menos placenteros. Sin embargo, al llegar a la orilla y tener un pequeño respiro, había empezado a recordar cómo había aprendido el hechizo para rescatar la sombra de Bess. Mi júbilo se volvió desesperación. ¿Walt? Oh, ¿qué había hecho Walt? Rememoré lo inerte y frío que había estado, con la cabeza entre mis brazos entre las ruinas de ladrillos de barro. Entonces, de repente, había abierto los ojos e inhalado. Mira, me había dicho. En la superficie veía a Walt tal y como lo había conocido siempre. Pero en la Duat, el aura del dios Anubis resplandecía en un tono fantasmagórico de gris, sustentando la vida de Walt. Sigo siendo yo, habían dicho al unísono. Su voz doble me había provocado un cosquilleo en la piel. Nos veremos al amanecer, habían prometido, en el gnomo primero, si estás segura de que no me odias. ¿Lo odiaba? O debería decir, ¿los odiaba? Dioses de Egipto, ya ni siquiera sabía cómo llamarle. Por supuesto, tampoco tenía ni idea de cómo me sentía ni de si quería volver a verle. Traté de enterrar esos pensamientos. Aún debíamos derrotar a Apophis. Hasta con su sombra capturada, no había garantías de que el conjuro fuese a salirnos bien. Dudaba mucho que Apophis fuese a quedarse quietecito mientras intentábamos eliminar su existencia del universo. Y era muy posible que la execración requiriese más magia de la que Carter y yo podíamos reunir. Si nos consumíamos, mi dilema con Walt no tendría demasiada importancia. Con todo, no podía dejar de pensar en el barra diagonal ellos, en la forma en que sus ojos cálidos y castaños se habían fusionado tan perfectamente y en lo natural que quedaba la sonrisa de Anubis en la cara de Walt. Así nunca me calmaría. Carter, Sia, Bess y yo subimos a bordo de la barcaza solar. No puedo describir lo mucho que me aliviaba saber que mi enano favorito nos acompañaría a nuestra batalla final. En ese momento necesitaba un dios en cuya fealdad pudiese confiar. En la proa, nuestro antiguo enemigo Sobek me observó con una sonrisa de cocodrilo, que supongo que era la única que tenía. Vaya, vaya, los niñitos que no han regresado. Vaya, vaya, repliqué con virulencia, el dios cocodrilo quiere que le hagan tragar dientes de una patada. Zoek levantó su cabeza verde y escamosa para echarse a reír. Bien dicho, chica. Tienes hierro en los huesos. Supongo que sería un cumplido. Decidí mirarle por encima del hombro y dar media vuelta. Zoek solo respetaba la fuerza. En nuestro primer encuentro, había intentado ahogar a Carter en el Río Grande y a mí me había hecho cruzar la frontera Texas-México de un coletazo. Desde entonces, nuestra relación no había mejorado mucho. Por lo que había oído, solo había aceptado estar en nuestro bando porque Horus e Isis le habían amenazado con daños físicos extremos.
Eso no decía mucho de su lealtad. Las esferas brillantes de la tripulación revolotearon a mi alrededor, proyectando zumbidos en mi mente, pequeños saludos alegres. Sadie. 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 En su momento, ellos también habían querido matarme, pero desde que había despertado a su viejo amo Ra se habían vuelto muy amistosos. Sí, ¿qué tal, chicas? Murmuré. Me alegro de veros. Disculpad. Seguí a Carter y se hasta el trono llameante. Ra nos deleitó con su sonrisa desdentada. Estaba igual de viejo y arrugado que siempre, pero tenía algo distinto en los ojos. Otras veces, su mirada había resbalado por encima de mí, como si fuese parte del escenario. Ahora, hasta se centró en mi cara. Nos ofreció una bandeja con galletas de almendra y de chocolate que estaban algo derretidas por el calor de su trono. ¿Galletas? Yupi 2. Esto, gracias. Carter cogió una de almendra. Como es natural, yo opté por el chocolate. No había tomado nada sólido desde el tribunal de nuestro padre. Ra dejó la bandeja y se levantó con torpeza. Bess intentó ayudarle, pero Ra lo impidió con un gesto y se acercó hacia tambaleándose. Sia, trinó jovialmente, como si cantase una canción infantil. Sia, Sia, Sia. De pronto me di cuenta de que era la primera vez que le oía pronunciar su nombre auténtico. Ra extendió el brazo para tocar el amuleto de escarabajo. Sia retrocedió, nerviosa. Lanzó a Carter una mirada interrogativa. No pasa nada, le dijo Carter. Sia respiró hondo. Se quitó la cadena del cuello y la depositó en las manos del anciano, con las suyas encima. Del escarabajo surgió un resplandor cálido que se expandió y envolvió a Sia y Ra en una intensa luz dorada. Bien, bien, dijo Ra. Bien. Me imaginaba que el anciano Dios mejoraría. Pero, en lugar de eso, empezó a deshacerse. Fue una de las cosas más perturbadoras que había visto en un día muy, muy perturbador. Primero las orejas de Ra se desprendieron y cayeron al suelo en forma de polvo. Luego su piel empezó a convertirse en arena. ¿Qué pasa? Grité. ¿No tendríamos que hacer algo? Carter puso los ojos como platos, horrorizado. Abrió la boca, pero no salió ni una palabra. El rostro sonriente de Ra se disolvió. Sus brazos y piernas se ajaron y cayeron como las partes de una escultura de arena al secarse. Sus partículas se esparcieron por el río de la noche. Bess resopló. Sí que ha sido rápido. No parecía muy alterado. Suele tardar más. Lo miré fijamente. ¿Tú habías visto esto antes? Bess me dedicó media sonrisa. Que en los viejos tiempos yo también hacía mis turnos en la barcaza solar. Todos hemos visto a Ra pasando por este ciclo. Pero eso ya hacía mucho, mucho tiempo. Mira. Señaló hacia. El escarabajo había desaparecido de sus manos, pero la luz dorada aún irradiaba a su alrededor, como una aureola de cuerpo entero. Sia se volvió hacia mí con una sonrisa reluciente. Nunca la había visto tan en calma, tan complacida. Ahora lo veo, dijo Sia con una voz mucho más rica, una armonía tonal que descendía en octavas por la duat. El truco está en el equilibrio, ¿verdad? Mis pensamientos y los de él. ¿O eran los míos y los de ella? Rió como una niña montando en bicicleta por primera vez. Renacimiento, al fin. Sadie, Carter, teníais razón. Después de pasar tantos eones en la oscuridad, por fin renazco gracias a la compasión de Sia. Ya había olvidado lo que es ser joven y poderoso. Carter dio un paso atrás. No lo podía culpar. Yo tenía muy fresco el recuerdo de Walt y Anubis fundiéndose en un solo ser, así que podía hacerme una idea de lo que estaba sintiendo Carter.
Oír así hablando de sí misma en tercera persona debió de ponerle los pelos de punta. Bajé mi visión a niveles más profundos de la Duat. En lugar de sí había un hombre alto con armadura de cuero y bronce. Aún guardaba cierto parecido con Ra. Seguía siendo calvo. Su cara estaba arrugada y curtida por la edad, y conservaba aquella sonrisa amable, aunque ahora con dientes. En cambio, tenía la espalda erguida. Los músculos de su cuerpo se tensaron uno a uno. La piel le brillaba como el oro fundido. Era el abuelete más cachas y más dorado del universo. B se arrodilló. Milord Ra. Ah, mi pequeño amigo. Ra alborotó el pelo del dios enano. Levántate. Me alegro de verte. En la proa, Soek se cuadró, con su larga pértiga de hierro cruzada sobre el pecho como un fusil. Lord Ra. Sabía que volveríais. Ra soltó una risita. Soek, viejo reptil. Te me tragarías para cenar si pensaras que puede salirte bien la jugada. ¿Horus e Isis te han mantenido a raya? Soek carraspeó. Así es, Alteza. Se encogió de hombros. No puedo negar mi naturaleza. No importa, dijo Ra. Pronto necesitaremos tu fuerza. ¿Ya nos acercamos al amanecer? Sí, Alteza. Soek señaló más allá de la proa. Vi la luz al final del túnel, literalmente. El río de la noche se iba ensanchando a medida que alcanzábamos el final de la Duat. Las puertas de salida estaban como a 1 kilómetro por delante de nosotros, guardadas por estatuas del dios solar. Al otro lado brillaba la luz del día. El río se convertía en nubes que desembocaban en el cielo matutino. Muy bien, dijo Ra. Poner rumbo a Giza, Lord Soek. Sí. Alteza. El dios cocodrilo clavó su pértiga de hierro en el agua para dirigir el barco como un gondolero. Carter aún no se había movido. El pobre chico estaba mirando al dios solar con una mezcla de fascinación y conmoción. Carter Kane, dijo Ra con tono afectuoso. Sé que esto es difícil para ti, pero a Sia le importa sobremanera. Sus sentimientos no están alterados en lo más mínimo. Yo tosí. Esto, sugerencia. Por favor, no le beses. Ra estalló en carcajadas. Su imagen titiló y volví a ver hacia adelante de mí. Descuida, Sadie, me tranquilizó. No sería muy buen momento. Carter dio media vuelta, avergonzado. Voy a... Estaré allí. Se dio de bruces contra el mástil y luego avanzó a trompicones hacia la popa del barco. Se afrunció el ceño, preocupada. Sadie, ve con él, ¿quieres? Llegaremos pronto al mundo mortal. Debo permanecer alerta. Por una vez, no discutí. Fui a ver cómo estaba mi hermano. Estaba sentado junto al timón como si le hubiera dado un desmayo, con la cabeza entre las rodillas. ¿Estás bien? Pregunté. Ya, menuda preguntita, lo sé. Ella es un viejo, musitó. La chica que me gusta es un viejo musculoso con la voz más grave que yo. La he besado en la playa, y ahora... Me senté a su lado. Las esferas brillantes revoloteaban alrededor, emocionadas, mientras el barco se acercaba a la luz del día. ¿La has besado? Dije. Detalles, por favor. Pensé que le sentaría bien hablar. No sé muy bien si funcionó, pero al menos sacó la cabeza de entre las rodillas. Me contó su viaje junto hacia por el Serapeum y la destrucción de la reina egipcia. Ra, quiero decir Sia, se había situado en la popa entre Soek y Bes, poniendo gran cuidado en no mirar hacia nosotros. Así que le has dicho que no pasaba nada, resumí. La has animado a que ayudase a Ra. Y ahora te lo estás pensando mejor. ¿Te sorprende? Preguntó. Tú y yo también hemos albergado a
dioses, le dije. No tiene por qué ser permanente. Y sigue siendo Sia. Además, vamos hacia la batalla. Si no lo contamos, quieres pasar tus últimas horas apartado de ella. Carter estudió mi expresión. ¿Qué le ha pasado, Walt? Touché. A veces, parecía que Carter conocía mi nombre secreto tan bien como yo el suyo. No, no lo tengo muy claro. Aún vive, pero solo porque ahora es el anfitrión de Anubis, terminó la frase Carter. ¿Lo sabías? Negó con la cabeza. No hasta que he visto la cara que traías. Pero tiene sentido. Walt tiene un don para, ¿cómo se llame? El toque ese gris de anulación que hace. La magia de la muerte. No pude responder. Había ido allí atrás para tranquilizar a Carter y convencerle de que todo iría bien. Y ahora, de algún modo, él le había dado la vuelta a la tortilla. Me puso la mano en la rodilla un momento. Podría funcionar, hermanita. Anubis puede mantener vivo a Walt. Walt podría llevar una vida normal. ¿A eso lo llamas, normal? Anubis nunca había tenido un anfitrión humano. Esta es su oportunidad de tener un cuerpo de verdad, de ser carne y hueso. Me estremecí. Carter, no es igual que lo decía. Ella puede separarse cuando quiera. Entonces, a ver si lo entiendo, dijo Carter. Los dos chicos que te gustaban, el que se moría y el que te habían prohibido ver por ser un dios, ahora son un solo tío, que no se muere y al que sí puedes ver y te estás quejando. No intentes hacerme sonar ridícula. Grité. No soy ridícula. Los tres dioses giraron la cabeza para mirarme. Vale. De acuerdo. Sí que sonaba ridícula. Escucha, dijo Carter, quedamos luego para alucinar con este asunto, ¿vale? Suponiendo que no muramos. Inspiré, temblorosa. Trato hecho. Ayudé a mi hermano a que se levantara. Juntos, nos reunimos con los dioses en la proa mientras la barcaza solar emergía del Aduat. El río de la noche desapareció detrás de nosotros y seguimos navegando entre las nubes. El paisaje egipcio se extendía bajo nuestros pies en los tonos rojos, dorados y verdes del amanecer. Al oeste, las tormentas de arena bailaban sobre el desierto. Al este, el Nilo serpenteaba al cruzar el Cairo. Justo debajo de nosotros, en el límite de la ciudad, tres pirámides se alzaban en la meseta de Giza. Zoe dio un aldabonazo con su pértiga contra la proa del barco. Vociferó como un pregonero. Al fin ha regresado Ra de verdad. Que su pueblo se regocije. Que sus huestes de adoradores se congreguen. Es posible que Zoek lo dijera a modo de formalidad, o para hacer la pelota a Ra, o tal vez hasta para pinchar un poco al viejo dios solar. En cualquier caso, allá abajo no había nadie congregándose. Definitivamente, nadie se regocijaba. Había visto aquel paisaje en muchas otras ocasiones, pero esa vez tenía algo distinto. Las llamas ardían por toda la ciudad. Las calles estaban extrañamente vacías. No había turistas, ni un solo ser humano alrededor de las pirámides. Nunca había visto Giza tan desierta. ¿Dónde está todo el mundo? Pregunté. Zoek silbó, disgustado. ¿Tendría que haberlo sabido? Los débiles humanos están escondidos, o han huido por los disturbios que hay en Egipto. Apophis lo ha planeado bien, ha elegido un campo de batalla libre de molestias mortales. Me dio un escalofrío. Últimamente había oído hablar de los problemas de Egipto, además de todos los desastres naturales, pero no me había parado a considerar si formarían parte de la estrategia de Apophis. Si este era su campo de batalla elegido. Presté más atención a la meseta de Giza. Escrutando en la Duat, observé que en realidad la zona no estaba desierta. Rodeando la base de la gran pirámide,
un tornado de arena roja y oscuridad giraba componiendo la silueta de una gigantesca serpiente. Sus ojos eran puntos de luz cegadora. Sus colmillos eran bifurcaciones de relámpagos. El desierto bullía allí donde lo tocaba la serpiente, y la propia pirámide se agitaba con un estruendo atroz. Una de las estructuras más antiguas construidas por el hombre estaba a punto de derrumbarse. Incluso desde las alturas, sentí la presencia de Apophis. Irradiaba pánico y temor con tal intensidad que podía percibir a los mortales de todo el Cairo acurrucados en sus casas, con miedo a salir. Egipto entero estaba conteniendo la respiración. Ante nuestros ojos, Apophis alzó su enorme cabeza de cobra. Descargó un mordisco contra el suelo desértico y dejó un socavón en la arena del tamaño de una casa. Entonces se enroscó como si le hubieran dado un picotazo y siseó de rabia. Al principio no veía contra qué estaba luchando. Invoqué la visión de ave de presa de Isis y distinguí una figura menuda y ágil con mallas de piel de leopardo y cuchillos relucientes en ambas manos, que saltaba con potencia y velocidad inhumanas para acosar a la serpiente y evitar sus mordiscos. Sin ayuda de nadie, Bast estaba conteniendo a Apophis. Noté un regusto rancio en la boca. ¿Está sola? ¿Qué hacen los demás? Esperan las órdenes del faraón, dijo Ra. ¿El caos los ha dejado divididos y confundidos? No marcharán a la batalla sin un líder. Pues lidéralos, exigí. El dios solar se giró. Su figura se emborronó y, por un instante, se estaba delante de mí en su lugar. Me pregunté si iba a chamuscarme hasta que solo quedasen cenizas. Tuve la sensación de que ahora no le costaría ningún esfuerzo. Me enfrentaré a mi antiguo enemigo, dijo con una voz tranquila que aún era la de Ra. No permitiré que mi fiel gata luche sola. Soek, ves, asistime. Sí, Majestad, dijo Soek. Ves, hizo crujir sus nudillos. Desapareció su disfraz de chofer y quedó vestido solo con su bañador. Deslip del orgullo enano. Cass, prepárate para enfrentarte a la fealdad. Un momento, dijo Carter. ¿Y nosotros, qué? Tenemos la sombra de la serpiente. El barco ya descendía a gran velocidad, preparándose para aterrizar justo al sur de las pirámides. Lo primero es lo primero, Carter. Sia señaló la gran esfinge, que estaba a unos 300 metros de las pirámides. Sadie y tú debéis ayudar a vuestro tío. Entre las garras de la esfinge se elevaba una columna de humo, que emanaba de la boca de un pasadizo. Casi me saltó el corazón por la garganta. Sia nos había contado una vez que habían sellado ese túnel para que los arqueólogos no encontrasen el camino al gnomo primero. Estaba claro que alguien había vuelto a abrir el acceso por la fuerza. El gnomo primero está a punto de capitular, dijo Sia. Volvió a cambiar de forma y tuve delante al dios solar. Deseé con todas mis fuerzas que el barra diagonal ella barra diagonal ellos se decidieran de una vez. Yo alejaré a Apophis durante tanto tiempo como pueda, dijo Ra, pero si no ayudáis a vuestro tío y vuestros amigos ahora mismo, no quedará nadie a quien salvar. La casa de la vida se desmoronará. Pensé en el pobre Amos y nuestros jóvenes iniciados, rodeados por una turba de magos rebeldes. No podíamos permitir que los masacraran. Tiene razón ella, dije. Quien sea. Carter asintió de mala gana. Necesitaréis esto, Lord Ra. Ofreció al dios solar el cayado y el látigo, pero Ra le detuvo con un gesto. O fuese a quien negó con la cabeza. Dioses de Egipto, qué complicado era. Cuando he dicho que los dioses esperaban a su faraón, dijo Ra, me refería a ti, Carter Kane, ojo de Horus. Yo he venido a combatir contra mi viejo enemigo, no a reclamar el trono. Ese es tu destino. Unificar la casa de la vida y encabezar a los dioses en mi nombre. No temas, yo retendré a Apophis hasta que llegues. Carter
Posó la mirada en el cayado y el látigo que tenía en las manos. Puso la misma cara de pavor que había puesto cuando Ra se había deshecho en arena. No podía reprochárselo. Acababan de ordenar a Carter que se sentase en el trono de la creación y dirigiera un ejército de magos y dioses hacia la batalla. Un año antes, incluso 6 meses antes, la idea de que mi hermano asumiera ese tipo de responsabilidad también me habría horrorizado a mí. Por raro que parezca, ahora me parecía bien. Pensar en Carter como faraón hasta me reconfortaba. Seguro que me arrepentiré de decir esto, y seguro que Carter me lo recordará para siempre, pero la verdad es que había estado apoyándome en mi hermano desde que nos mudamos a la casa de Brooklyn. Me había acostumbrado a depender de su fuerza. Confiaba en que tomaría las decisiones correctas, aun cuando él no confiaba en sí mismo. Cuando aprendí su nombre secreto, vi una característica muy diferenciada que tenía entretejida en su carácter, la capacidad de liderazgo. ¿Estás preparado?, le dije. Ciertamente, asintió Ra. Carter levantó la mirada, algo aturullado, pero debió de notar que no lo había dicho para chincharle, esa vez no. Bess le dio un puñetazo amistoso en el hombro. Claro que estás preparado, chaval. Y ahora, deja de perder el tiempo y ve a salvar a tu tío. Miré a Bess y me costó no romper a llorar. A él ya lo había perdido una vez. En cuanto a Ra, exudaba confianza, pero aún estaba confinado en el cuerpo de Ciarra Sid. Era una maga poderosa, sí, pero también una novata como anfitriona. Si flaqueaba aunque fuese un poquito, o si se sobrepasaba. Buena suerte, entonces. Carter tragó saliva. Espero que... Dejó la frase en el aire. Caí en que el pobre chico intentaba despedirse de su novia, posiblemente por última vez, y ni siquiera podía darle un beso sin besar al dios del sol. Carter empezó a cambiar de forma. Su ropa, su mochila y hasta el cayado y el látigo se confundieron con el plumaje. Su cuerpo se encogió hasta convertirse en el de un halcón blanco y marrón. Extendió las alas y se arrojó desde la horda. Como odio esta parte, refunfuñé. Llamé a Isis y la invité a entrar. Venga. Es hora de actuar como una sola. Su magia fluyó en mí de inmediato. La sentí como si alguien hubiera conectado suficientes generadores hidroeléctricos para abastecer un país entero y hubiera desviado toda esa energía a mi interior. Me convertí en Milano, el ave, y alcé el vuelo. Por una vez, recuperé mi forma humana sin contratiempos. Carter y yo nos reunimos en la base de la gran esfinge y contemplamos la boca del túnel recién forzada. Los rebeldes no se habían andado con sutilezas. Unos bloques de piedra del tamaño de coches estaban reducidos a escombros. La gente de Sarah Jacobi tenía que haber empleado un hechizo Adi o varios. Cartuchos de dinamita. Este túnel, dije. No terminaba justo enfrente del Salón de las Eras. Carter asintió con mala cara. Empuñó el cayado y el látigo, que ahora brillaban con llamas blancas y fantasmales. Se internó en la oscuridad. Convoqué mi báculo y mi varita, y entré detrás de él. Mientras descendíamos, encontramos pruebas de que había habido resistencia. Los escalones y las paredes estaban chamuscados por explosiones. Una sección del techo había cedido. Carter pudo abrirnos paso con la fuerza de Horus, pero, tan pronto como llegamos al otro lado de los escombros, el túnel se vino abajo a nuestras espaldas. No podríamos salir por el mismo sitio. Desde más abajo nos llegaban los sonidos del combate, las palabras divinas invocadas, un choque de magia de fuego, agua y tierra. El rugido de un león. El metal repicando contra el metal. Unos metros más allá, encontramos la primera baja. Había un hombre joven con un uniforme gris hecho jirones apoyado contra una pared, agarrándose la tripa y resollando con dificultad. «Leonid», grité. Mi amigo ruso estaba pálido y ensangrentado.
Le puse una mano en la frente. Tenía la piel fría. Abajo, dijo con un hilo de voz. Demasiados. Intentó, quédate aquí, le dije, y comprendí que era una chorrada, porque apenas podía moverse. Traeremos ayuda. Asintió con valentía, pero miré a Carter y supe que los dos pensábamos lo mismo. Era posible que Leonid no resistiese tanto. Tenía el abrigo empapado de sangre. No apartaba la mano de su tripa. Pero estaba claro que había sido atacado salvajemente, con garras, cuchillos o alguna magia igualmente horrible. Lancé un hechizo de lentitud sobre Leonid, que por lo menos le estabilizaría la respiración y reduciría la hemorragia, pero no iba a servir de mucho. El pobre chico se había jugado la vida al huir de San Petersburgo. Había llegado hasta Brooklyn para avisarme del ataque inminente. Y ahora había intentado defender el gnomo primero contra sus antiguos jefes, que le habían pasado por encima dejándolo herido en el suelo, para que tuviera una muerte lenta. ¿De verdad que volveremos?, le prometí de nuevo. Carter y yo seguimos adelante. Llegamos al pie de la escalera y al instante estábamos en plena batalla. Un león. Sapti saltó hacia mi cara. Isis reaccionó con una velocidad imposible para mí. Me chivó una sola palabra para que la dijera. Pa. El jeroglífico que significaba liberar, titiló en el aire. El león se redujo a una estatuilla de cera que rebotó inofensiva contra mi pecho. A nuestro alrededor, la galería era un tumulto. Nuestros aprendices estaban por todas partes, enzarzados en combate contra magos enemigos. Justo delante de nosotros, una docena de rebeldes habían formado en cuña, impidiendo el acceso al Salón de las Eras, y parecía que nuestros amigos intentaban romper el bloqueo. Por un momento pensé que todo estaba al revés. Nuestro bando no debería ser el que defendiera las puertas. Enseguida comprendí lo que debía de haber ocurrido. El ataque por el túnel sellado había pillado por sorpresa a nuestros aliados. Habían corrido en ayuda de Amos, pero, al llegar a las puertas, el enemigo ya había entrado. Aquellos magos estaban encargados de impedir que reforzásemos Amos mientras nuestro tío, posiblemente solo en el salón, se enfrentaba a Sarah Jacob y su pelotón de asalto. Se me aceleró el pulso. Me lancé a la batalla, arrojando a diestro y siniestro los hechizos del increíblemente variado arsenal de Isis. Era agradable ser una diosa otra vez, debo reconocerlo, pero tenía que controlar mi energía con mucho cuidado. Si daba rienda suelta a Isis, destruiría a nuestros enemigos en cuestión de segundos, pero también me consumiría a mí en el proceso. Tenía que moderar su impulso de hacer pedazos a los enclenques mortales. Lancé mi varita como un boomerang y alcancé a un mago grandote y barbudo que gritaba en ruso mientras se batía con Julian en un duelo de espadas. El ruso desapareció con un fogonazo dorado. En el lugar donde había estado, un hámster chilló asustado y emprendió la huida. Julian me sonrió. El filo de su espada soltaba humo y se le habían incendiado los dobladillos de los pantalones, pero por lo demás estaba bien. Ya era hora, dijo. Otro mago se abalanzó sobre él y no tuvimos tiempo de charlar más. Carter también embistió hacia las puertas, blandiendo su cayado y su látigo como si llevara toda la vida entrenándose para usarlos. Un mago enemigo convocó un rinoceronte, lo que me pareció de muy mala educación dado el reducido espacio en el que luchábamos. Carter le asestó un latigazo, y cada una de las cadenas de púa se convirtió al instante en una cuerda de fuego. El rinoceronte se desplomó, cortado en 3 piezas, y se derritió en un montón de cera. A nuestros otros amigos tampoco les iba nada mal. Félix lanzó un hechizo de frío que no había visto nunca, y que tenía el efecto de envolver a sus enemigos en muñecos de nieve grandes y esponjosos, completos, con nariz de zanahoria y pipa. Su pelotón de pingüinos se balanceaba a su alrededor, dando picotazos a los magos enemigos y robándoles las varitas.
Elise luchaba contra otra elementalista de tierra, pero la mujer rusa no era rival para ella. Seguro que nunca había tenido que enfrentarse al poder de Heb. Cada vez que la rusa animaba a una criatura de roca o intentaba arrojar pedruscos, sus ataques acababan deshaciéndose en cascotes. Elise chasqueó los dedos y el suelo se convirtió en arenas movedizas bajo los pies de su adversaria. La rusa se hundió hasta los hombros, incapaz de salir. En la parte norte de la galería, Has estaba agachada al lado de Cleo y cuidaba de su brazo, que alguien había transformado en un girasol. Aún así, Cleo había salido mejor parada que su enemigo. Junto a sus pies había un ejemplar de la novela David Copperfield a tamaño humano, que me dio en la nariz que antes había sido un mago enemigo. Carter está diciéndome que David Copperfield es un mago. Por algún motivo, lo encuentra divertido. Vosotros haced como yo y pasad de él. Hasta nuestros renacuajos se habían metido en el papel. La pequeña Shelby había escampado sus ceras de pintar por toda la zona, para hacer resbalar al enemigo. Ahora sostenía su varita como una raqueta de tenis y pasaba corriendo entre las piernas de los magos adultos, les atizaba en el culo y gritaba: «Muere, muere, muere». ¿A que los niños son adorables? Aporreó a un gran guerrero de metal, sin duda un Sapti, y lo transformó en un cerdo barrigón pintado de todos los colores del arco iris. Si sobrevivíamos a todo aquello, temí que Shelby quisiera quedárselo. Algunos de los residentes del Gnomo primero estaban ayudándonos, pero eran tan pocos que daba pena. Un puñado de ancianos magos inseguros y comerciantes desesperados estaban arrojando talismanes y desviando hechizos. Con lentitud pero sin freno, avanzamos hacia las puertas, donde la cuña principal de enemigos estaba enzarzada contra un solo atacante. Cuando vi quién era, me vi tentada de convertirme a mí misma en hámster y salir correteando y chillando de allí. Walt había llegado. Estaba arrasando la línea enemiga con las manos desnudas, lanzaba a un mago rebelde al otro lado de la galería con fuerza inhumana, o tocaba a otro y lo envolvía al instante en vendas de momia. Agarró el báculo de un tercer rebelde y lo redujo a polvo. Por último, abarcó a los enemigos restantes con un gesto del brazo y los encogió al tamaño de muñecos. Unos vasos canopos, los jarrones en los que se entierran los órganos de una momia, atraparon a cada uno de los magos diminutos y los sellaron en el interior con tapas en forma de cabezas de animales. Los pobres magos gritaron a la desesperada, aporreando sus contenedores de arcilla y zarandeándolos, como si fueran una hilera de bolos muy cabreados. Walt se volvió hacia nuestros amigos. ¿Está todo el mundo bien? Parecía el viejo Walt de siempre, alto, musculoso y con expresión confiada, unos dulces ojos castaños y manos fuertes. Pero su ropa era distinta. Llevaba vaqueros, una camiseta oscura de los de Dweer y una chaqueta negra de cuero, es decir, la ropa de Anubis pero con unas tallas más, para ajustarse al físico de Walt. Solo tuve que hundir mi visión en la Duat un poquito y allí estaba Anubis, con su irritante atractivo de siempre. Los dos ocupaban el mismo espacio. «¿Preparaos?», dijo Walt a nuestras tropas. «Han sellado las puertas, pero puedo». Entonces me vio y le falló la voz. «Sadie, yo». «¿Qué decías de abrir las puertas?». Me impuse. Asintió sin decir nada. «¿Amos está dentro?», le pregunté. «Luchando contra Quai, Jacobi y vete a saber quién más». Volvió a sentir. «Pues deja de mirarme como un pasmarote y abre las puertas, puñetero incordio». ¿Se lo decía a los dos? Me salió con toda naturalidad. Y además me sentó bien soltar la rabia. Ya me preocuparía de esos dos, de lo que fuese, más adelante. Ahora mismo, mi tío me necesitaba. Walt /diagonal Anubis tuvo la cara dura de sonreír. Apoyó las dos manos en las puertas. La ceniza gris se extendió por toda la superficie. El bronce se desmoronó, convertido en polvo.
Después de usted, me dijo, y cargamos hacia el interior del salón de las eras.